Los Grupo C eran coches brutales. Llegaban a más de 400 km por hora. Tenían entre 1000 y 1500 caballos de potencia. Una absoluta brutalidad. Si quieres descubrir cuál fue la época gloriosa de las carreras de resistencia y cómo eran aquellos coches brutales, quédate hasta el final del vídeo, porque aquí descubrirás la reglamentación que hizo temblar a la propia Fórmula 1. Y es que sí, tal era su popularidad que puso en jaque a la todopoderosa Fórmula 1. El Grupo C era una reglamentación de prototipos introducida por la FIA en el año 1982 junto con los Grupo A de turismos y los Grupo B de rallies. Los Grupo C fueron introducidos para reemplazar los antiguos Grupo 5 y Grupo 6. Pero es que esto no es todo, el Grupo C no solo fue utilizado en el Mundial de Resistencia, sino que su gran popularidad se debe a que se usaban en otras categorías, como por ejemplo en la IMSA de Estados Unidos o en otras categorías asiáticas. Y esto, sumado a unos costes inferiores, hizo que muchísimas marcas se interesasen en este reglamento. Y por eso vimos marcas como Porsche, Nissan, Toyota, Mazda, Jaguar o Mercedes, entre otras, interesarse y apostar muchísimos recursos y dinero en este proyecto. Los Grupo C eran coches que literalmente te permitían hacer lo que quisieses. Había una grandísima libertad en el reglamento. Podías construir el motor que te diese la gana. Eso sí, el único límite estaba en el combustible. Era un reglamento con el foco puesto en la eficiencia. Lo bueno de esta gran libertad es que veíamos coches naturalmente aspirados y otros turbo, que gracias al tipo de reglamento, ambas clases de coches estaban totalmente equilibrados y las carreras eran de más de 1000 kilómetros, por eso la eficiencia era tan importante. El peso mínimo de estos coches era de 800 kilos, que en el 84 aumentó hasta los 850, y el tanque máximo de gasolina que podían tener era de 100 litros. Con la gran popularidad de esta serie y viendo que tantas marcas estaban entrando, la FIA decidió crear una nueva categoría, los Grupo C Junior, que estaba destinados a marcas mucho más pequeñas o incluso equipos privados. Los Grupo C Junior también se les conocía como Grupo C2, y esta clase de coches tenían el peso mínimo de 700 kilos y una capacidad máxima de combustible de 55 litros. Esto hizo que en los Grupos C oficiales fuese más común el uso de motores turbo, mientras que en los C2 era más común ver motores naturalmente aspirados. ¿Por qué es importante esto? Pues por un motivo. Este reglamento y la gran popularidad que tenían carreras como las 24 horas de Le Mans hizo temblar a la Fórmula 1. Y cuando digo temblar es que realmente la resistencia era hasta más popular que la categoría reina. Los coches eran brutales, superaban los 400 km por hora y las carreras eran increíbles, los circuitos estaban a abarrotar de espectadores, todo el mundo quería ver una carrera de Le Mans. Pero esto a la FIA y a Max Mosley y compañía no les hizo nada de gracia. Ver que la resistencia estaba poniendo en jaque a la Fórmula 1 les hizo tomar decisiones para perjudicar al Mundial de Resistencia. Y es que en el 89, cuando la resistencia estaba en pleno auge, se anunciaron unas normas que literalmente hundieron la categoría. Se obligó a que los motores fuesen de 3,5 litros naturalmente aspirados, curiosamente los mismos que usaban en la Fórmula 1. Y es que la FIA, tras ver la gran popularidad que tenían las carreras de resistencia, intentaron hacer de la resistencia algo similar a la Fórmula 1 para de esta manera intentar aumentar aún más el nivel de espectáculo y popularidad a nivel mediático. Pero claro, esto no es así, la resistencia es la resistencia y la Fórmula 1 es la Fórmula 1. Son cosas distintas y claro, estas decisiones por parte de personas que no entendían muy bien el deporte hicieron que literalmente la resistencia se hundiese en cuestión de años. En muy poco tiempo pasamos de la mejor época de Le Mans a una época en la que la gran mayoría de fabricantes habían retirado sus proyectos. Y es que la imposición de los motores de 3,5 litros atmosféricos fue lo que sepultó la categoría. Al hacer esto realmente te estabas cargando la esencia de estos Grupo C, que era la gran libertad que tenían para poder desarrollar motores lo más eficientes posible. Y es que en esta época vimos motores tan raros como el motor rotativo que presentó Mazda, del cual hablaremos en unos minutos. Así pues, en el 94 fue la última vez que un Grupo C pudo competir en las 24 horas de Le Mans. El reglamento literalmente mató a la categoría. Sin embargo, por suerte, durante los años en los que los Grupos C estuvieron permitidos, vimos coches tan brutales como el Mercedes C11, los Jaguar, el Nissan R90C o los Porsche 956 y 962, entre muchos otros. Nissan en 1990 presentó su R90C, que era un coche del Grupo C destinado a competir en el Mundial de Resistencia y en el Campeonato Japonés de Sport Prototipos. Este coche fue muy exitoso, puesto que ganó 2 veces la competición japonesa, así como numerosas carreras muy importantes del Mundial de Resistencia. Nissan de hecho desarrolló 2 versiones de este coche. Una estaría a cargo de Lola Cars, que desarrollarían el chasis básico, y luego el equipo oficial de Nissan desarrollaría su propia versión, del cual se encargaba la división de carreras de Nissan, Nismo, en desarrollar un paquete de baja carga aerodinámica para poder correr lo máximo posible en Le Mans. Esto dio 2 coches que, aunque fuesen hermanos, visualmente eran distintos, el R90CK y el R90CP, donde la P hace referencia a la ubicación de la fábrica de Nismo, situada en la planta de Nissan Opama.
Porsche, por otro lado, presentó su coche, un coche que tenía el chasis hecho de aluminio. Esto hizo que el peso del coche estuviese entre 820 y 850 kilos, y su motor, derivado de su predecesor Porsche 936, era un motor de gasolina de 6 cilindros boxer, como no puede ser de otra manera en Porsche, y de 2,65 litros de cilindrada, equipado con 2 turbocompresores. Esto le daba al motor una potencia de entre 620 y 640 caballos. Este coche fue un éxito rotundo. Se construyeron 121 chasis del Porsche 956-962. Y es que era un coche que tenía un efecto suelo brutal. La zona de abajo del coche estaba optimizada para poder desarrollar la máxima cantidad de carga aerodinámica y pegar el coche en las curvas, lo cual le permitía tomarlas a una velocidad extremadamente alta. Este coche nada más se puso en pista, ya puso a todo el mundo a temblar. En la primera carrera que formó parte, la segunda prueba del Mundial de Resistencia del año 82, que se disputaba en Silverstone, el coche ya mostró sus virtudes. De hecho, ya terminaron directamente en segunda posición. Un mes más tarde, en las 24 horas de Le Mans, Porsche acababa primero, segundo y tercero, y empezó la saga de las 6 victorias consecutivas del equipo Porsche en Le Mans. También ganaron el Mundial de Constructores del año 82 al 86. Como ves, este coche arrasó con todo. Era un coche rapidísimo y que dominó desde sus inicios. Otra marca que no pasó desapercibida fue Jaguar. Jaguar presentó su XJR9, que montaba un motor V12, basado en el motor de producción de 5,3 litros que montaba su Jaguar XJS. De hecho, se desarrolló una versión de este coche específica para Le Mans para poder correr más en las rectas, donde la velocidad punta lo es todo en la recta de Mulsanne. Por eso los equipos cambiaban ligeramente sus coches para poder optimizarlos lo máximo posible a este circuito. Esto significó que el coche marcase velocidades de 394 km por hora. Sin duda, una absoluta barbaridad. Este coche fue un éxito, ganaron las 24 horas de Daytona y en 1988 ganaron las 24 horas de Le Mans y el Mundial de Resistencia. El éxito de Jaguar en Le Mans marcó la primera vez desde 1980 que Porsche no ganaba en las 24 horas de Le Mans, y fue la primera victoria de Jaguar en esta carrera desde el 57. En el 90, el equipo presentó su XJR12, que tenía de nuevo un V12 y desarrollaba 730 caballos de potencia, y el vehículo tan solo pesaba 900 kilos, es decir, era un avión. Tanto es así que durante la carrera consiguieron una velocidad media de 204 km por hora, a lo largo de más de 4.800 kilómetros, registrando velocidades máximas que superaban los 350 km por hora. 1990 fue el año en el que también se añadieron las chicanes en la recta de Mulsanne para evitar que los coches alcanzasen velocidades punta tan elevadas y el circuito de esta manera fuese un poquito más seguro. Los ganadores de la edición del 89, el equipo Sauber Mercedes, no formaron parte de la edición de 1990, pero a Jaguar y a Porsche les salió un competidor, el equipo Nissan. Nissan dominó la clasificación, de hecho fue el primer equipo japonés en conseguir la pole en toda la historia de las 24 horas de Le Mans. De hecho, para la salida, Nissan tenía 4 coches en las 5 primeras posiciones. Porsche consiguió meter un coche en la primera línea y Jaguar se tuvo que conformar con la 7ª plaza. Nissan durante la carrera también marcó otro hito, se convirtió en el primer equipo japonés en liderar una vuelta en las 24 horas de Le Mans, y es que parecía que podían ganar la carrera. El ritmo era brutal. La primera parte de la carrera fue una batalla más con Jaguar, pero Porsche siempre estuvo cerca, nunca se dejó caer demasiado. Durante la noche, sin embargo, la suerte del equipo japonés cambiaría radicalmente. El coche número 24, que era el que salía en la pole, tuvo un accidente con un coche de Toyota, y otro coche de Nissan, el número 23, tuvo un problema de frenos que le hizo perder mucho tiempo. Y esto hizo que Porsche y Jaguar ahora eran los mejor posicionados para poder ganar la carrera. Aunque Nissan no se rindió durante la noche, finalmente más problemas mecánicos no les permitieron luchar por ganar. Al final de la mañana del domingo, Jaguar tuvo también problemas con los frenos de sus coches. En la última parte de la carrera, Porsche estaba empujando con todo lo que tenía. Cuando cayó la bandera a cuadros, Jaguar consiguió la primera y segunda posición, Porsche hizo tercero y cuarto y Nissan finalmente quinto y sexto. Y esta carrera demostró lo apretado que estaba este grupo. Eran coches muy igualados y las carreras eran espectaculares. Mercedes fue otra de las marcas que apostó por invertir en la resistencia, y para el año 1990 construyeron su Mercedes C11. Este coche debutó en los entrenamientos de la primera carrera del Mundial de Resistencia. Sin embargo, el día de la carrera no se corrió con este coche, sino con el coche del año anterior, el dominante C9. Sin embargo, para la segunda carrera, este coche sí que compitió. De hecho, ganó la carrera, y a lo largo de la temporada ganó todas las carreras a excepción de una. Este coche fue rapidísimo y dominante. Sin embargo, no compitió en las 24 horas de Le Mans de 1990, y no defendió el título que había conseguido el año anterior con el Sauber Mercedes C9. ¿Cuál fue la razón de no competir en el 90? Pues simplemente que las 24 horas de Le Mans no formaban parte del calendario del Mundial de Resistencia.
resistencia, y el equipo decidió darle prioridad al campeonato en vez de ganar la prueba de las 24 horas de Le Mans. El motor era un V8 biturbo, la caja de cambios era una caja de cambios manual de 5 marchas y el peso del coche era ligeramente superior a los 900 kilos. Y es que Mercedes tiene una amplia historia en la resistencia, pero si quieres descubrir por qué Mercedes ya no está en el Mundial de Resistencia ni en las 24 horas de Le Mans, ves a ver este vídeo, porque en las 24 horas de Le Mans Mercedes sufrió uno de los accidentes más graves de los últimos años en las 24 horas de Le Mans. Mazda, por su parte, también presentó un coche, el Mazda 787B, seguramente el coche más icónico de los Grupo C, uno de los coches de carreras más únicos jamás construidos y con seguramente el mejor sonido de todos. ¿Por qué sonaba tan bien? Pues porque tenía un motor rotativo. El coche presentaba 4 rotores de 654 centímetros cúbicos cada uno, desarrollando una potencia de unos 700 caballos. Y la receta del éxito fue realmente su motor. El coche era muy ligero, tan solo pesaba 830 kilos. Y esto le daba una gran ventaja en curvas y en aceleraciones y frenadas, porque el coche tenía muy poca inercia y el 0 a 100 lo conseguía hacer en menos de 3 segundos. En 1991, el equipo Mazda consiguió ganar las 24 horas de Le Mans, seguramente gracias a la gran fiabilidad que tenían estos motores rotativos. Sin embargo, a final del 91, como se introdujo el reglamento que obligaba a que los motores fuesen de 3,5 litros atmosféricos, también implicaba la prohibición de los motores rotativos. Por eso, esta fue la primera y única vez que un motor rotativo ganó las 24 horas de Le Mans. Y finalmente nos vamos a Peugeot. La marca francesa presentó su Peugeot 905, con el que ganaron las ediciones del 92 y 93. El coche ya presentaba un chasis de fibra de carbono, que permitía reducir mucho el peso del vehículo, y un motor extremadamente ligero V10 de 3,5 litros era lo que impulsaba este coche, y esto sumado a un peso de 750 kilos hizo que este coche fuese exitoso. Como ves, los coches del Grupo C son brutales y extremadamente rápidos, y un reglamento que intentó imponer los motores de 3,5 litros atmosféricos puso punto y final a la época gloriosa de la resistencia. Por suerte, hoy en día ha entrado un reglamento que hace recordar a aquellos Grupo C. El reglamento actual intenta unificar los coches para que puedan competir tanto en Europa como en Estados Unidos, una de las recetas del éxito del antiguo Grupo C. Así que si quieres descubrir cómo son estos coches y cómo entender las 24 horas de Le Mans, aquí tienes 2 vídeos donde lo explicamos al detalle.